es un tema que a menudo asociamos con hombres y mujeres, y ahora vamos integrando pues cada vez más miembros de la diversidad, ¿no? Equidad básicamente es la capacidad de garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades, independientemente de su género o de su identidad de género. Vivimos en un mundo en el que estructuralmente existen pues muchos impedimentos para esta integración de la diversidad, para la inclusión. Y primeramente, ¿qué es lo que nos atañe para el tema de la equidad de género? Bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Bienvenidos a nuestra 10ª temporada, temporada de tercer aniversario. ¡Comenzamos! Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos en nuestro episodio número 126, que tiene que ver con equidad de género en espacios laborales. ¿Cómo ves, Héctor? Espectacular, Juan, espectacular. Fíjate que de pronto, cuando hablamos del tema de equidad de género, ¿a qué nos referimos con este tema de equidad de género? Y la verdad es que estamos muy contentos de tener por acá a Corina Costa. ¡Qué alegría! Al contrario, la alegría es toda mía de poder acompañarles. Muchísimas gracias, Corina, por aceptar acá la invitación, por estar acá con nosotros para compartir pues de todo esto, ¿no? Y gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que para mí siempre es un placer cualquier espacio que se abra para poder compartir sobre estos temas que son cada vez más importantes, por supuesto para la sociedad, pero también dentro de las empresas, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Y bueno, para todos aquellos que no conozcan a Corina, pues bueno, déjenme les platico un poco de quién es Corina. Corina es consultora en marketing y comunicación, es especialista en equidad de género, diversidad e inclusión, es conferencista, capacitadora, LinkedIn Top Voice en equidad de género, ayuda a las empresas a entender la equidad y aplicarla para construir negocios y marcas incluyentes, capaces de conectar con audiencias cada vez más preocupadas por estos temas y de ser agentes líderes de transformación. Cuenta con más de 10 años de experiencia en comunicación de responsabilidad social, con perspectiva de género, colaborando con distintas marcas comerciales y organizaciones de la sociedad civil en México y en Latinoamérica. Entonces, pues, sin duda viene una conversación muy padre, ¿no, Héctor? Así es, Juan. Creo que ya se restableció el internet y vamos a poder comunicarnos mejor. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Impresionante currículum, mi estimada Corina. Y nos gustaría empezar justamente con la charla haciéndote algunas preguntas, ¿no? Primero, para empezar a entender muy bien el contexto de este tema de equidad de género. ¿A qué le llamamos equidad de género? ¿Qué significa esto? Pues, mira, como bien comentabas, la verdad es que es un tema que a menudo asociamos con hombres y mujeres, y ahora vamos integrando pues cada vez más miembros de la diversidad, ¿no? Equidad básicamente es la capacidad de garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades, independientemente de su género o de su identidad de género, y desde luego tomando en cuenta las particularidades que esa identidad, perdón, que esa identidad tiene en las personas en un contexto social, es decir, tomando en cuenta que mujeres o miembros de la comunidad LGBT pueden de pronto enfrentar diversos retos a nivel social y desventajas a nivel social, y entonces, bueno, poder tomar acción para equilibrar esas desventajas y garantizar las mismas oportunidades para todas y para todos. Espectacular. Fíjate que me gusta mucho cómo no lo describes. Es un tema de mismas oportunidades. No es más para cargarla hacia un lado o menos cargarla hacia cierto lado, sino más bien me gusta, como dices, generar las oportunidades, ¿no? Garantizar que se tienen las mismas oportunidades independientemente del género o de la identidad de género, ¿no? Entonces, creo que esta parte cada vez es un poco más común, se ha abierto muchísimo a la opinión pública, obviamente cada vez es más
que podamos escuchar este tipo de conversaciones o debates. Y creo que de entrada, para que esto pueda suceder, pues evidentemente hay que integrarlo a la sociedad, ¿no? Verlo como parte de ella, no es como un tema diferente, ya no es un tema de personas raras, inclusive en algún momento se ha llegado a decir, sino más bien es la diversidad que el día de hoy tiene la cultura, y en función de esa diversidad, como en algún momento se han venido acomodando cosas primero en un primer marco entre hombres y mujeres hablando de equidad, pues el día de hoy, como bien dices, se suman diferentes actores a esta parte de diversidad, ¿no? ¿Qué opinas, Juan? Sí, sin duda tiene que ver con cómo integramos de una mejor forma a las personas, porque no se trata de integrarlas, ¿no, Corina? O sea, cómo lo integramos de una manera equitativa, ¿no? Y equitativa no quiere decir le doy lo mismo a todos, sino le doy a cada quien más lo que necesita cada quien para poder tener esa correcta integración en términos de equidad de género, porque como lo dices, hoy todavía en el país, pues hay muchas oportunidades, ¿no? Normalmente los hombres ganan más que las mujeres, ¿no? Y ese es un tema de inequidad, justo, que hemos ido generando a través del tiempo por diversas causas, ¿no? Ya no se diga en otro tipo de condiciones, otro tipo de situaciones, de oportunidades laborales que también pues se van dando, ¿no? Entonces, cómo vamos integrándolo de una manera adecuada se vuelve pues muy importante, y eso me lleva a que desde tu experiencia nos platiques por qué es importante pues tener esta equidad en estos espacios laborales, en el trabajo. Particularmente en las empresas sucede algo bien curioso, y es que cuando relegamos a una parte de la población en función precisamente del género, a menudo nos olvidamos que es talento desaprovechado. Es decir, finalmente sabemos que un equipo diverso puede aportar pues opiniones diversas, puntos de vista diversos, experiencia diversa, y entonces al relegar a la mitad del equipo a través de diferentes prácticas, vamos desperdiciando el talento. Es decir, no solamente le estamos negando a la persona oportunidades para desarrollarlo, sino que como sociedad nos estamos negando la posibilidad de recibir esas aportaciones que esa persona tiene para dar. Entonces, desde este enfoque, bueno, por supuesto es importante integrar la equidad de género, pero no solamente de género, de identidades y trabajar incluso con personas con discapacidad o de diferentes, racializadas, de diferentes orígenes, etcétera. Es decir, entre más diverso es un equipo de trabajo, más rico es en cuanto a sus posibilidades de innovación y de desarrollo, porque finalmente no hay que olvidarnos de que las empresas estamos tratando de aportar valor, ¿no? Llámese valor comercial. En el episodio pasado hablaban con Alma Delia, que yo admiro profundamente, acerca de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, el objetivo final de una empresa es crear valor, ¿no? A nivel comercial, a nivel social, a nivel ambiental, y al crear valor para estas sociedades, nos enfrentamos a una sociedad diversa, con consumidores diversos, ¿no? En donde hay mujeres, en donde hay integrantes de la comunidad LGBT, en donde hay personas racializadas, y más aún ahora que estamos en un universo digital y globalizado y que tenemos la posibilidad de llegar todavía a mercados mucho más amplios, es imposible generar valor para esa diversidad si no tenemos diversidad al interior. Sí, eso se vuelve importante, ¿no? Porque, como dices, no solo es incorporar a gente que tiene, digamos, un perfil diferente al nuestro, ¿no? O digamos, al que las compañías hoy buscan, sino también es abrir otros panoramas y otras formas de pensar y otras formas de entender pues a nuestros consumidores, a nuestros clientes, ¿no? A nuestros proveedores, al mismo medio ambiente en el que estamos. Entonces, esto se empieza a poner interesante, ¿no, Héctor? Así es. Y ahí, Corina, me llama mucho la atención
preguntarte, ¿cómo ha sido tu experiencia en todas estas interacciones que has tenido con empresas? ¿Qué cosas te has encontrado? ¿Hay apertura? ¿No hay apertura? Si hay apertura, ¿qué están haciendo las organizaciones o qué factores consideran para poder, obviamente, integrar este tema de equidad de género en las organizaciones? ¿Qué te has topado? Fíjate que sucede un fenómeno muy curioso. Yo soy comunicóloga y me especializo en marketing y hay cada vez más presión por parte de las y los consumidores por encontrar esta diversidad y de pronto quienes ejercen labores de comunicación, relacionadas con comunicación, tienen la plena convicción de que lo están haciendo bien. Es decir, nosotros estamos haciendo anuncios súper diversos, estamos integrando súper bien a las mujeres, súper bien a la diversidad, etcétera. Y la verdad es que pues hay ahí una brecha importante, ¿no? Apenas menos de un 20% de las mujeres se sienten representadas por la diversidad. Hay todavía una representación muy, muy baja de comunidad LGBT, de personas con discapacidad, ¿no? Cuando no nula. Entonces, bueno, vaya, hay la intención, ¿no? Lo que hace falta es seguir aprendiendo sobre la importancia de esta representación y cómo integrarla adecuadamente, tanto a nivel de comunicación como a nivel operativo. Correcto, correcto. Y depende mucho también como cuál es la visión que tiene cada una de las empresas para poder generar esa apertura, ¿no? Porque nos hemos encontrado de todo. Nos encontramos organizaciones que dicen que sí, que hay diversidad y que hay equidad, y de pronto por debajo del agua estamos diciendo que sí, pero no va por ahí, ¿no? También nos encontramos organizaciones que ciertamente lo que dicen es hay, y el tema no, inclusive por ahí lo llegué a escuchar en alguna organización, ni siquiera es un target, porque luego se habla de eso, ¿no? Se habla de generar un objetivo, no sé, X% de crecimiento de diversidad este año versus el año anterior, ¿no? Pero el punto es, oye, ya ni siquiera es un target, es un tema de generar bien lo decías tú, las políticas, los procesos para que tengas igualdad de oportunidades y a final de cuentas no importa si eres hombre, si eres mujer o tienes una identidad de género diferente, simple y sencillamente vas a tener las mismas posibilidades que la otra persona para poder participar en un proceso de selección y que eventualmente tu talento sea el que te represente para que tú puedas obtener un empleo, ¿no? O lo mismo si eres emprendedor y estás tratando de generar crecimiento, generar empleos a través de tu propio emprendedurismo. Entonces, obviamente, digamos que los escenarios dependen de quien, déjame decirlo así, de quien está a la cabeza y de las ganas y la voluntad que tiene de poder desarrollar esos espacios, pero desde provocarlo, desde ser intencional para poder generar los espacios. No sé qué opinan. Definitivamente, sí. Mencionas aquí varias cosas que llaman mi atención. Primero, ser intencional, ¿no? Porque vivimos en un mundo en el que estructuralmente existen pues muchos impedimentos para esta integración de la diversidad, para la inclusión. Y primeramente, ¿qué es lo que nos atañe para el tema de la equidad de género? De modo que hay un importante ejercicio de deconstrucción que hacer a nivel personal para poder tener esta intención primero de generar espacios. Y es un tema bien complejo porque de pronto, aunque existe esta intención, el cambio no se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? A quienes nos dedicamos a esto, nos encantaría vivir en esa utopía de decir, bueno, pues ya este año vamos a cerrar en la empresa todas las brechas salariales, ¿no? Vamos a tener una representación equitativa a nivel de dirección, es decir, que haya hombres y mujeres en porcentajes iguales en mesa directiva, ¿no? Que dentro de esos hombres y mujeres pues existan pues mujeres racializadas y haya mujeres y hombres con discapacidad, etcétera, nos encantaría. Pero la realidad es que es muy distinta, viene de cambiar nuestro mindset. Y gran parte de eso es que como empresas no estamos acostumbradas a reconocer, por ejemplo,
el valor de los cuidados y el valor del descanso. Y eso aplica para hombres y mujeres por igual, ¿no? Cuando vemos equidad de género y vemos estereotipos, ¿no? Hay por ahí un estereotipo femenino y masculino que dice, bueno, el estereotipo masculino está en el espacio público, ¿no? El estereotipo femenino está en el espacio privado, y entonces el descanso corresponde ¿a qué? Al espacio privado, ¿no? Y entonces, de pronto parecía que los cuidados que debiéramos tener todas las personas y poder ejercer todas las personas como adultos funcionales recaen en las mujeres porque recaen en el espacio privado. Y no nos hemos dado cuenta de que ese mismo paradigma es el que niega a los hombres la posibilidad de descanso, ¿no? Entre más productivo seas, a nivel productivo entre comillas, ¿no? Porque vivimos en este paradigma en el que la productividad está determinada por la capacidad de generar dinero. Sí. ¿No? Una persona productiva no es una persona que puede trabajar y hacerse cargo de su persona a nivel de cuidados de, ¿no? Hacerte comer, procurar tu descanso, procurar tu salud. Eso no, porque pertenece al espacio privado, ¿no? Entonces, ese mismo paradigma niega muchas cosas a hombres y mujeres. Niega a los hombres la posibilidad de descanso y la posibilidad de crianza y la posibilidad de participación familiar, y niega a las mujeres al mismo tiempo la posibilidad de acceder a espacios laborales en condiciones justas, con salarios equitativos, ¿no? Y con oportunidades de crecimiento igualitarias. Entonces, es toda una estructura. Hablamos mucho de licencias de maternidad, pero habría que hablar de licencias de cuidados para personas. Sí, tal cual, porque al final de cuentas no es como decíamos hace ratito, ¿no? Empiezas a darle atención a esas diferencias, incluso porque obviamente sí hay diferencias entre géneros, ¿no? Y de pronto se abren algunos espacios para atender ciertas necesidades que son propias del género. Sin embargo, como dices, este paradigma de que solamente está ahí. A mí me encanta hace poquito platicaba yo con un amigo, decía, es que en aquella época, según el evangelio, cuando yo fui papá, pues la opción que me daban era, tómate 3 días, ¿no? Para poder disfrutar a tu hijo. Y tú dices, 3 días no es nada. El día de hoy, pues ya hablamos de, oye, pues tienes hasta 30 días de una prestación que puedes hacer uso de ella para que puedas acompañar la paternidad. Y fíjate, interesante el asunto porque ya no solamente es si eres un papá biológico, sino también si hay una adopción, entonces en ese momento también eres elegible para poder gozar ese tipo de ¿cómo se llama? Ahí se me fue la palabra, de prestaciones. Pero el día de hoy ya empiezo a leer en algunos lugares que ya está para, oye, adopté una mascota, porque ya el día de hoy hasta las mascotas están tomando lugares súper importantes en ese universo de adulto funcional, como bien comentas. Y para algunos dirán, una mascota, pero de verdad, o sea, ya cuando entra en el campo de la importancia, entonces entra el campo de la equidad. Y es ahí donde obviamente hay que estar bien presentes en cómo está evolucionando la sociedad y a la par cómo están evolucionando los espacios laborales, ¿no? ¿Qué opinas, Juan? Fíjate que conforme platicaban de este tema, venían a mi mente varios ejemplos de cosas que me han pasado, ¿no? Y que son entre estereotipos culturales, ¿no? Al final. Recuerdo que alguna vez una chica que trabajaba conmigo, que es de Puebla, pero vivía acá en Monterrey, se vino solo con su mascota y una vez su mascota se le enfermó, ¿no? Y entonces me habló y me dijo, oye, fíjate que tengo que llevarlo al veterinario y entonces no sé si puedo hacer como office. Y luego pues duró varios días la mascota fuera, ¿no? Digamos enferma, hasta que se recuperó afortunadamente. Y luego ya como de 2 o 3 días que regresó ella a trabajar, me dijo, luego me dio pena, porque ¿cómo te pedía yo eso por una mascota, no? O sea, yo le dije, bueno, para mí yo considero que, no me acuerdo el nombre de la mascota, pero pues, él era importante, y si no, tú no ibas a estar aquí, tú no ibas a estar consciente y no ibas a estar trabajando, entonces, pues, no es, si bien no es una persona, pues es un ser querido para ti, ¿no? Al final.
se convierte en el ser querido porque pues, es la única persona que tenías bueno, es la única, digamos, figura que tenías de las personas, ¿verdad? De cariño en tu casa, en Monterrey, sola, pues era importante para ti, ¿no? Entonces, pero cómo, si bien yo no tuve ese estereotipo de no, ¿cómo es tu mascota? Déjala ahí del veterinario, no pasa nada. Ella sí, en su conciencia era, ¿cómo? ¿No? O sea, le estoy pidiendo permiso a mi jefe para que eso pueda suceder, ¿no? Y entonces se vuelve de los dos lados estos estereotipos de los que ya hablaron, ¿no? O estos paradigmas. No solo es el jefe o el líder de un negocio que te dice si puedes o no puedes, ¿verdad? Porque si se vale o no se vale, cada negocio lo define y lo decide. También así que nuestros nuevos colaboradores lo hacen y dicen, ay, no, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué va a hacer? ¿No? Algunas líderes del negocio donde yo estuve antes, que pues llegaron a altos niveles, es más, hoy todavía están ahí, y decías, bueno, ¿y tu esposo qué dice, no? No, pues mi esposo se encarga de mis hijos. Ah, caray, nos rompe el esquema totalmente al que estamos acostumbrados. No el normal, porque no es el normal, ¿no? Es al que estamos acostumbrados, al que estamos habituados, con lo que ya decía Héctor también de su amigo pues, híjole, no, me dan el nacimiento de mi hijo, pues nomás para llevar a mi esposa al hospital y para regresar con ella del hospital, ¿verdad? Y ya, esa era la licencia antes, y hoy ha tenido ciertas evoluciones justo para, pues, adaptar todos estos espacios para que pues generar eso, equidad, es decir, lo que cada quien necesita para dedicarle o enfocar sus esfuerzos de acuerdo no necesariamente a su género, sino a lo que para esa persona es importante, ¿no? Porque luego lo tipificamos porque es mujer, no, porque es hombre, no, porque tiene otra preferencia sexual, y ya tipificamos a esa persona con ciertas actitudes, con ciertas formas, con ciertas cosas, que pues no necesariamente son el común denominador de ese género o de esta preferencia, ¿no? Son más lo que nosotros hemos etiquetado de acuerdo a nuestra costumbre, o lo que inclusive nos han heredado nuestros padres, ¿verdad? Y nuestros abuelos, que pues había ciertos paradigmas ahí que resolver. Ahora, para seguir profundizando en la conversación, Corina, ¿qué otros factores deberíamos de considerar para tener pues esta equidad de género en el trabajo? A mí, siguiendo un poco el hilo de la conversación, me viene a la mente el cambio de paradigma a pensar más allá de hombres y mujeres, qué necesita una persona para tener un desarrollo integral. Para tener un desarrollo integral, vamos, en todos los aspectos de su vida, ¿no? En el aspecto familiar, en el aspecto personal, y por supuesto en el desarrollo profesional. Y esto incluye, ahora que lo comentabas también, la salud mental, ¿no? Porque de pronto los temas de salud mental pueden ser un gran tabú al interior de las empresas, y si bien empiezan a hablarse, como las emociones han estado siempre en un estereotipo de pronto femenino y de pronto muy privado y de pronto, ¿no? Al rato te encuentras con que tienes colaboradoras llorando en el baño en la oficina por el estrés, ¿no? O por ansiedad, ¿no? O pues colaboradores, hombres que no sienten de pronto esta libertad de expresar estas emociones, o que tienen pues muchas más restricciones internas a nivel, para acudir a terapia o para pedir ayuda, y que es un tema que, por cierto, además nos dispara en la tasa de suicidios en varones a nivel mundial, ¿no? Entonces, tomar todas estas esferas y considerarlas para poder garantizarle a las personas oportunidades equitativas de tener un desarrollo pleno en todas las esferas de su vida, creo que es fundamental. Porque de pronto existe esta trampa de creer, cuando pensamos en garantizar oportunidades, las mismas oportunidades, y darle a cada persona lo que necesita, podemos caer en la trampa de los sesgos inconscientes de decir, las mujeres necesitan licencias de maternidad, pero los hombres no, ¿no? Entonces creo que la clave está ahí, en pensar qué necesita una persona para tener un desarrollo integral en todos los aspectos de su vida. Sí, porque es lo que dices, es una persona, ¿no? Y cada persona, y más ahora,
que, por ejemplo, digo, yo hablando con mis hijos que están, digo, chavos, pero pues ya están pensando en, si igual y yo no tengo hijos, ¿no? Entonces, pues ¿de qué van a servir las licencias de maternidad si es que ellos no quieren tener hijos, ¿no? Pero van a necesitar un espacio de descanso, de relax, al final de generar su propio bienestar, ¿verdad? Que van a ser probablemente necesidades muy diferentes a las de nosotros tres, ¿no? Porque pues están con una mente y con un nivel de pensamiento diferente con el que nosotros crecimos, ¿no? Y entonces, pues eso genera que, pues también el foco es la persona y no es el género, como bien lo decías, ¿no? Que además a mí me gusta mucho hablar de licencias de cuidados y no de licencias de maternidad o paternidad, porque de pronto justo pensamos que, no, yo no quiero tener hijos y entonces ¿para qué me sirve? Pues sí, pero ¿sabes qué? Siempre puedes tener una persona enferma en casa, ¿no? Papás, mamá, incluso mascotas, como comentaba Juan, y entonces siempre existe la necesidad de que debas cuidar de alguien más, ¿no? Y finalmente creo que es algo que nos hace humanos, ¿no? Debiéramos estar cuidando todas las personas de otras personas en una unidad familiar o en una comunidad y tener esa posibilidad y que las empresas tengan esta flexibilidad para darnos esa oportunidad como personas, yo creo que es fundamental. Sí, empezar a generarlo, ¿verdad? Porque si bien la pandemia también nos ayudó en ciertas cosas, hablando de flexibilidad, de lo que comentabas, pues también nos orientó a otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en muchos países, incluido México, la mayor parte de mujeres que o perdieron su empleo o decidieron dejarlo, pero la mayor parte de la gente que decidió dejar su empleo o lo perdió son mujeres. ¿Por qué? Porque, pues es que los niños están estudiando desde casa, pues la mujer se tiene que hacer cargo, ¿no? Pues pues ahora toda la gente, todos estamos en casa trabajando, o la mayor parte de la familia y estudiando. Pues la mujer se tiene que hacer cargo de, ¿no? Y entonces, eso, la misma pandemia influyó en nuestro sesgo, ¿no? En nuestro paradigma, pues sí, las mujeres son las que se tienen que encargar de estas situaciones que pues no necesariamente, o como lo decías, oye, se enfermó mi papá, se enfermó mi mamá, se enfermó mi hermano, un miembro querido de la familia. ¿Quién? Pues la mujer, ¿no? A mí me pasó que mi papá tuvo una enfermedad, después falleció, pero en algún momento mi hermana somos tres, ¿no? Dos casados y una soltera, entre comillas, porque vive con su novio allá en otro lado, en otra parte del mundo, y hubo gente que dijo, oye, ¿por qué tu hermana no se viene y le ayuda a tu mamá? ¿No? Y yo, o sea, como, ¿por qué? ¿No? O sea, mi pensamiento fue, ¿por qué se tiene que venir por el hecho de no estar casada y no tener hijos? O sea, ella también tiene trabajo, tiene sueños, tiene una pareja, pues eso no indica que por fuerza ella se tenga que regresar, pero entendiendo el paradigma de las personas que me lo dijeron pues es la mujer, es la más chica, es la que está soltera, ¿no? En nuestro esquema de soltería tradicional, no está casada, ¿no? Pues que se venga y le ayude a tu mamá porque ella debería estar aquí, es más, casi es su obligación, ¿no? Cuando pues no, o sea, o igual mi suegro estuvo enfermo hace algún tiempo y de repente mi cuñada me dijo, oye, gracias por dejarla venir, le dije a mi esposa, obviamente, ¿no? Le dije, oye, no, pues no me tienes que dar las gracias, pues es su papá, qué bueno que aunque estamos lejos, pues puede ayudarles a cuidarlo y los días acá nosotros tres nos hacemos bolas, pero es parte de esos paradigmas, ¿no? Que nosotros mismos como sociedad hemos crecido, las hemos ido alimentando y tenemos que empezar a romperlas, ¿no, Héctor? Sí, así es. Así es. Fíjate que me quedé reflexionando sobre lo que decían ambos y creo que el tema de equidad de género se resuelve en la primera persona del singular. O sea, a final de cuentas está en las manos de todos nosotros el empezar en primer lugar, a incorporar estos conocimientos para hacerlos parte ya de la caja de herramientas, ¿sabes? Porque al final de cuentas, si yo me mantengo con la educación que recibí, que tiene todos esos sesgos, eventualmente mi interacción con la realidad va a ser en función de esos sesgos. Pero si el día de hoy yo ya tengo claridad de que evolucionó la sociedad o está evolucionando y empiezo a interesarme por conocer, primero conocer, porque no necesariamente es aceptar o no necesariamente es decir, va, la compro y es mía, porque obviamente hay muchas cosas que tienen que suceder a nivel conceptual, a nivel de paradigmas, y como está en el índole de los valores,
quizás sea de las cosas más complicadas de evolucionar. Sin embargo, el primer paso es entender, el primer paso es comprender. Entonces, en la medida en la que vayamos estudiando un poco más al respecto, que le inventamos tiempo para entender qué es lo que está sucediendo más allá de señalar esas cosas de el amigue, el chique y esas cosas, o sea, de primera instancia, pues parecen ser criticables, ¿no? Pero lo que hay detrás, pues hay gente sufriendo o hay gente batallando o hay gente que no necesariamente tiene las mismas oportunidades que otras, independientemente de cómo se esté manifestando en el espectro de la experiencia, ¿no? Entonces, esa es como la conclusión que me viene a la mente. En la medida en la que cada uno tome responsabilidad, tomemos responsabilidad y aprendamos sobre eso, incorporemos al espectro de la conciencia el punto y empecemos a interactuar progresivamente con este fenómeno, pues eventualmente se va a volver parte de la realidad, ¿no? Entonces, me quedo pensando un poco en eso, son las reflexiones que quería compartirles, Corina y Juan. Y me gustaría preguntarte, Cori, si nos pudieras compartir, ¿qué están haciendo las organizaciones entonces para poder incorporar a este componente de equidad de género? ¿Qué tipo de políticas, qué actividades, qué acciones concretas están haciendo las organizaciones que hayas visto tú que están siendo exitosas? Uf, es todo un tema porque vamos avanzando de manera bien dispareja a nivel mundial en estos temas, ¿no? Hablábamos hace un ratito de las licencias de cuidados, hay países que las están adoptando desde hace mucho en condiciones equitativas, ¿no? Hay países que empiezan a incorporar licencias de cuidados, por ejemplo, por adopciones y comentaban ya hace un momento por mascotas y demás. Creo que la práctica o la política más polémica y más reciente ha sido esto que se está discutiendo en México acerca de la licencia menstrual, ¿no? De la posibilidad de una licencia menstrual, que tiene, por supuesto, múltiples implicaciones, ¿no? Y que yo no pienso que llegue pronto. Quizá antes habría que ir revisando pues otros aspectos, ¿no? Como que fueran equitativas las licencias de cuidados. Pero bueno, vamos avanzando en unas y en otras. ¿Qué indicadores deben sí o sí incorporarse a la hora de tratar de trabajar con licencias, perdón, con políticas de equidad adentro de las empresas? Primero, prácticas de reclutamiento que puedan garantizar esa equidad desde que estoy pues atrayendo al talento, ¿no? Tenemos, comprobadísimo, sesgos inconscientes. Entonces, cuando una persona se enfrenta a currículums pues de hombres y mujeres que pudieran tener quizá la misma cantidad de experiencia y la misma cantidad de preparación y en papel el mismo nivel, ¿no? Tenemos la tendencia de ver sesgos no nada más de género, ¿no? También de clase, ¿no? ¿Qué universidades? ¿No? Cuando no necesariamente es garantía. Entonces, de pronto prácticas como el currículum ciego, ¿no? En donde las y los reclutadores no tienen acceso a ver nombres, y digo nombres no nada más género, porque de pronto también hay nombres de algunos orígenes que nos remiten a ciertos prejuicios, ¿no? Entonces, prácticas como el currículum ciego pueden ayudar. Las cuotas de género han sido muy criticadas porque pareciera de pronto que en el proceso de reclutamiento favorecen a las mujeres por cumplir cuotas y han sido prácticas muy cuestionadas. Sin embargo, bueno, es un primer paso para tratar de obligar a las empresas. Es decir, no significa que siempre vamos a tener cuotas ni que siempre, pero dentro de los estudios de equidad de género se considera esto, se llama acción positiva, ¿no? En donde yo deliberadamente trato de, pues, subir este cachito de la balanza para equilibrar, y no es permanente, es decir, es una acción momentánea en lo que yo puedo tratar de cubrir esos sesgos y
digamos, favorecer, ya que tengo cierto nivel de equidad, ya que logré liberarme de ciertas creencias y de ciertos problemas al momento del reclutamiento, entonces ya puedo abrir estas prácticas y pues ir evaluando si la empresa cumple aún así con ese indicador o no, ¿no? Por supuesto, hay que observar las brechas salariales, ¿no? Tener tabuladores claros en cuanto a salarios, nos ayuda, y transparentarlos y revisarlos constantemente, ¿no? En Gran Bretaña, me parece que hace 2 años, por motivo del Día Internacional de la Mujer, muchas empresas salieron a decir, sí, apoyamos la equidad de género, bla. Una cuenta en Twitter automatizada. En Reino Unido tienen las empresas que hacer obligatoriamente transparentar el tema salarial, y entonces esta cuenta de Twitter salió a decir, bueno, esta empresa comunica que, pero la brecha salarial está así, ¿no? Y entonces ahí también no nada más es un tema de falta de equidad al interior, sino que todas estas prácticas implican riesgos reputacionales. Entonces, hay que tener, ahora sí que a la vista esos indicadores para poder garantizar esas oportunidades, y también, pues, de paso, blindar nuestra marca de ciertas cuestiones, ¿no? Sobre todo cuando estamos teniendo la intención de, pues, de abordar estos temas a nivel de marketing. Ya yéndonos un poquito más hacia lo comercial, ¿no? Muchas empresas están ya tratando de integrar dentro de sus productos una, pues, perspectiva de género. Por ejemplo, Nike acaba de sacar ropa deportiva, varias líneas de ropa deportiva, algunas con temas diseñadas para diseñadas con ciertas características, por ejemplo, para menstruación o para soporte. De pronto tenemos ropa deportiva muy diseñada para cosificar a los cuerpos femeninos, ¿no? Pero nos hace falta entonces empezar a diseñar productos con perspectiva de género que respondan de manera eficiente a las necesidades de las mujeres, como esta parte menstrual, como el soporte en el busto, etcétera. Y que responden a los cuerpos y no a la necesidad social, ¿no? Con esta mirada masculina, y perdón por el agravio de los presentes, pero con esta mirada masculina de cosificar los cuerpos femeninos, ¿no? Es correcto, pero esa mirada masculina yo creo que no tienes por qué disculparte. Esa mirada masculina a veces la generan las mismas mujeres, ¿no? O sea, uno, porque educan a hombres a tener, o sea, desde ese punto de vista, ¿no? Y la otra es porque a veces las mismas mujeres critican a otras mujeres que tienen ese tipo de perspectivas. Entonces, pero porque vivimos en un mundo que está más masculinizado, por así decirlo, ¿no? Y entonces se vuelve eso, ¿no? Se vuelve la interpretación, aunque eres mujer, desde el punto de vista masculino, ¿no? Aunque eres mujer. Y es algo, otra vez, un estereotipo que tenemos, ¿no? Sí, quizá, ahí voy a decir que quizá la que falló fui yo, porque no es una mirada necesariamente masculina, es una mirada patriarcal. Y entonces hay que decir allí que sí, las mujeres no estamos exentas del patriarcado, hombres y mujeres tenemos ciertas creencias y crecemos con creencias que interiorizamos, ¿no? Y entonces, sí, la cosificación pues tiene toda la razón, es una mirada patriarcal, aunque voy a decir que no, que las mujeres no educan hombres, porque educamos colectivamente. Sí, no, me refiero es que se educa con esa mirada. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era niño, mi mamá me enseñó a lavar platos, a trapear, a sacudir, a barrer, a todo, ¿no? Y mi abuela, su suegra, decía, no pongas al niño a hacer eso, o sea, es un niño, ¿no? No porque era niño chiquito, no, porque era niño varón, ¿no? Y entonces mi mamá le dijo, pues, ¿qué tiene? No se le va a caer nada, ¿verdad? O sea, por barrer o por sacudir o por lavar los trastes, no se le va a caer nada. Sin embargo, es parte de una creencia, de una forma de decir, no, la mujer está para servir al hombre, y entonces
la mujer está para que pues el hombre no pueda, no necesita ni siquiera lavar un plato, es más, ni siquiera recoger el plato de la mesa cuando Sí. come, ¿no? Entonces, son cosas con las que hemos vivido como sociedad en un esquema más masculino, por así decirlo, masculino patriarcal, pero con esa mente, ¿no? Y no precisamente porque eres hombre, sino porque viene de ese esquema, ¿no? Que Sí, traemos. sí, tenemos, Que hay lo que irlo tenemos evolucionando, ¿no? interiorizado hombres y mujeres por igual. Sí, sin duda. Héctor está muy pensativo. Sí, es que les decía hace ratito que es bien complejo. O sea, todos los paradigmas que se tienen que cambiar tienen un nivel de complejidad muy alto, porque obviamente se habla del patriarcado y hay hasta quien dice, a ver, ¿cuál patriarcado? Si son los mismos derechos, las constituciones no hacen diferencias entre hombres y mujeres. O sea, vuelvo al mismo punto. El tema eventualmente sí depende de la primera persona del singular. O sea, sí es un tema de poder marcar claramente déjame decirlo así, un progreso en función a la adopción de este tipo de criterios, porque al final, y ahorita estaba platicando hace unos minutos con una amiga, ¿no? O sea, si de pronto tu hijo es el que es separado, distanciado o señalado, entonces ahí ya va a adquirir importancia la situación de equidad de género. Hasta que no sea alguien de tu familia, alguien cercano o alguien importante para ti, entonces sí vas a decir, a ver, espérame, ¿cómo se trata eso de la equidad? ¿Y qué hay que hacer? Porque aquí necesitamos, y no necesariamente tienes que tener esta experiencia de padecimiento si le pones una óptica más bien de atender necesidades, porque eventualmente a cualquiera de nosotros nos puede suceder, inclusive, lo decías bien, Corina, no, ni siquiera es un tema solamente de género. Estamos hablando de que si el día de hoy toco madera, pero si me salgo, me atropellan y me quedo paralítico, pues ahora ¿qué va a hacer la empresa donde yo trabajo cuando sepa que no puedo viajar, cuando sepa que no puedo estar de pie atendiendo las responsabilidades que hoy hago? Si es una empresa que no tiene este tipo de políticas de cuidados de los empleados, pues van a decir, ok, pues hay un periodo y después del periodo, pues vamos viendo qué pasa con el colaborador, ¿no? Pero si es una empresa que eventualmente toma esta responsabilidad, pues va a tener que hacer algo. Y creo que eso se pone en dimensión, en diferentes dimensiones de acuerdo a las necesidades, porque entonces el día de hoy el aprendizaje que me llevo es, más allá de hablar de algo, pongámoslo en aquel paraguas, déjame decirlo así para organizar la idea. Más allá de decir incapacidad por maternidad, ¿no? Para empezar, no te quita capacidad. Para seguirle ni siquiera es un tema solamente de maternidad, y me subo al campo semántico que es el tema de cuidado. Entonces ahí ya me habla de un espectro amplio, exacto, me habla de un espectro mucho más amplio que me invita a empezar a reflexionar bajo esas condiciones de necesidad, de cuidado, cuáles son las personas o el tipo de necesidades que hay en función de los diferentes tipos de personas, y obviamente va a llegar un momento en que la política vaya generando este componente de equidad, ¿no? Y yo creo que en la medida en la que vayamos hablando más como del campo semántico que de aquello que la señala, pues eventualmente el proceso de exploración para crear estas políticas, para empujar estas acciones clave, para ser intencional en el uso de las decisiones en las organizaciones, pues van a tener estas características de equidad, ¿no? Y bueno, déjame, me meto en el terreno del morbo, Corina. ¿Y qué cosas te has encontrado que dices tú, ay, no puede ser, a estas alturas en pleno siglo XXI y nos estamos topando con esto? N. Uf, uf. Pues desde las básicas cuestiones ilegales ¿no? De las preguntas en reclutamiento y en entrevistas como, oye, y estás embarazada, ¿no? O simplemente, a lo mejor ya no puedo preguntar si estás embarazada, pero ¿planeas tener hijos pronto? ¿No? O, oye, ¿y quién te cuida a los niños cuando vienes a trabajar? ¿No?
cuestiones evidentemente de acoso y de hostigamiento sexual, ¿no? Que las empresas, vamos, ninguna empresa está exenta de que esas cosas puedan ocurrir, pero carecer de protocolos ya a estas alturas del partido para hacer una atención oportuna, personalmente me parece un pecado. También, pues, fíjate que aquí, Héctor, quiero comentarte algo rapidísimo porque decías que no podemos o no vamos a abordar esto hasta que veamos que nos afecta directamente o que le afecta a alguien de nuestra familia. Y yo te diría aquí la clave es cuestionarnos cómo nos está afectando Nosotros mismos, sí. ya a hombres y mujeres, ¿no? A mí me parece esta carga social que empieza, por supuesto, en las empresas también, que tenemos sobre los hombres de proveer, ¿no? No nos damos cuenta hasta dónde afecta, porque el cuidado empieza en el autocuidado, ¿no? Y de pronto nos vamos a algo tan simple como cuando la empresa tiene la expectativa de que tienes hora de entrada, pero no hora de salida, ¿no? Excepto si eres mujer, porque si eres mujer, antes de contratarte, tengo que considerar que a lo mejor vas a tener que salir por los niños, que a lo mejor, ¿no? Entonces, todas estas prácticas que tenemos a nivel inconsciente, a mí me siguen pareciendo hoy escandalosas. Y son escandalosas no solo para las mujeres, eso hay que recalcarlo, son escandalosas para las personas. Para la sociedad. Esta inequidad nos afecta a todas las personas. Sí, completamente, porque al final sí, fíjate que tienes completamente la razón. Cuando yo la verdad es que la realidad empecé a verla completamente diferente desde pandemia. Obviamente desde antes mis responsabilidades, digamos, de compartir la casa con la familia, pues también estaban, como bien dice Juan, barrer, trapear, sacudir y tal, porque finalmente cohabitamos el espacio, ¿no? Y obviamente al compartirlo, pues tenemos responsabilidades. Pero en términos, por ejemplo, del cuidado de los hijos, adquirió un componente completamente diferente. El día de hoy, por ejemplo, a mí ya me toca, más allá de me toca, o sea, ya quiero hacerlo y me interesa estar involucrado y quiero invertirle tiempo desde lleva al niño al cole en la mañana, porque antes era moverme. Afortunadamente el día de hoy sigo trabajando en casa y eso facilita las cosas, pero inclusive hasta esos esquemas en donde ya vives la paternidad, la maternidad o el cuidado de los significant others, ¿no? Desde esa experiencia de la necesidad de involucrarte de manera profunda en la interacción. Entonces, quizá ahora que me decías, no te tiene que afectar a alguien, sino más bien a ti en primera persona completamente. Porque entonces en ese momento tú dices ya, alguien de mi equipo eventualmente me dice, oye, tengo cierta necesidad, pues más allá de pensar en el entregable o pensar en el pendiente o pensar en lo que se tiene que hacer, pues también en el inter, desde la primera persona del singular empiezas a establecer oh, pues yo también lo ocupo, entonces eventualmente tengo que considerar. Y ahí es cuando pones sobre la mesa cuáles son las atenciones y los cuidados. Y me gustaría complementar esta parte, Corina, porque creo que es un tema de ida y vuelta. De entrada, el hacernos responsables y provocar intencionalmente que esto vaya cambiando poco a poco. Esa es una primera parte. Pero por otro lado, también y conociendo la cultura latinoamericana, el tener cuidado de no abusar del terreno ganado. ¿A qué me refiero con esto? Si eventualmente ya tenemos esas licencias de cuidado, si ya tenemos esas licencias inclusive de atención a los malestares, ¿cómo se llama? Menstruales, por ejemplo, que comentabas hace un rato, si eventualmente este terreno que se sigue ganando en temas de materia de salud mental y salud emocional, el hecho también de abusar de esas políticas, de meter ahí del comprobante del amigo psicólogo que me firmó para agarrar una licencia de no sé qué y una serie de temas, también a la sociedad se le va a retar de regreso cuando estos terrenos se vayan ganando para ser responsables, conscientes e intencionales de poder ocupar esto de manera ética y profunda, ¿no? Entonces, pues me gustaría conocer el punto de vista de ustedes sobre esto.
Veo a Juan muy reflexivo. Sí, definitivamente. El reto acá es ir equilibrándolo a nivel personal, ¿no? Creo que el riesgo de abuso existe aún cuando esas prestaciones no estén. De hecho, yo te diría, el riesgo existe más aún cuando esas prestaciones no están, porque cuando esas prestaciones no existen, entonces hay un tema allí de falta de compromiso, porque si la empresa no me cuida, ¿por qué voy yo a cuidar los intereses de la empresa? ¿Por qué voy yo a responder de manera efectiva? ¿No? Empieza a existir ya esta fricción, ¿no? De, o sea, ya no estoy a gusto, ya en cuanto pueda renunciar, renuncio, ya, ¿no? Entonces, yo creo que es simplemente entender que hay que cambiar el paradigma a decir, tratamos con adultos funcionales, no con niños, que hay que cuidarles el horario en hora silla, ¿no? Simplemente con personas, con adultos funcionales que tienen la capacidad de ser productivos más allá del concepto de productividad tradicional en el trabajo, ¿no? Sino que necesitan tener un desarrollo integral y ese desarrollo integral se va a ver reflejado en resultados. Cuando yo empiezo a gestionar por resultados en lugar de por horas silla, puedo también construir entornos de responsabilidad hacia con los resultados del trabajo que nos benefician a todas las personas ahí adentro y de responsabilidad para conmigo mismo y con la sociedad. Está bien interesante lo que dices y lo que más me gustó es, yo ya lo había escuchado en alguna otra conferencia, pues tus empleados son adultos, trátalos como adultos, ¿no? O sea, tus colaboradores son adultos, trátalos como adultos, porque si empiezas a tratar a tus colaboradores como niños, pues ellos se van a comportar como niños, ¿no? Entonces, llegaste tarde 5 minutos, te pongo un retardo, ¿no? Faltaste este día, pues, y entonces pues se vuelve el premio castigo que haces cuando pues, tu niño tiene 5 años, ¿verdad? Entonces, eso creo que va generando pues ¿cómo decirlo? Un medio ambiente que no construye, que no ayuda a que pues, realmente se pueden generar pues, esas mejores prácticas, porque por el otro lado el patrón dice, no quiero esas licencias porque al rato, decía Héctor, va a abusar la gente cuando no se ha dado cuenta que ha venido abusando por otros medios de lo mismo, ¿verdad? O con baja productividad o con otro tipo de permisos que pues todos se consiguen un amigo en el Seguro Social o en algún lado que generan esto, ¿no? Entonces, eso, pues eso al final va a tener que tener una evolución, pero la evolución no depende solo del colaborador, sino también depende de las compañías que vayan tomando decisiones y que vayan tratando a sus colaboradores como adultos. Y hay un comentario casi para cerrar, Héctor, por ahí que nos pone Caro Paredes, si me ayudas a ponerlo, que dice creo que es un asunto también cultural, hablando de Latinoamérica contra el resto del mundo, ¿no? No sé si contra el resto del mundo, solo contra los anglosajones, pero sí creo que es un tema cultural por una parte por el tema patriarcal que tanto hablamos, ¿no? Y otra parte porque pues casi hasta la religión nos dice que tenemos que ser así, ¿no? Sea hombre y mujer y pues no, eso de gente con otras preferencias no existe y es más, se van a ir al infierno derechito, y son algo raro, ¿no? Entonces creo que sí involucra esa parte. ¿Qué opinas, Corina, para cerrar ya con el tema? Que es un tema más de Latinoamérica, ¿no? Es que nos aventamos 1 hora hablando sobre equidad y podríamos aventarnos mucho más porque podríamos hablar del tema en religión y en narrativas y en películas y bueno, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas estima que nos faltan entre 100 y 300 años para que estos temas queden saldados. Yo ahí, por supuesto, tengo sentimientos encontrados porque significa que voy a tener trabajo para rato, pero juro que soy la única. Bueno, quienes nos dedicamos a esto somos los que quisiéramos dejar de tener trabajo porque pues significaría que estamos del otro lado, ¿no?
Entonces, sí, definitivamente Latinoamérica tiene mucho terreno pues, que avanzar. Es un proceso cultural larguísimo, pero como bien comentaba Héctor, comienza en la primera persona, el singular, cuestionándome yo mis creencias, el cómo nos afectan, ¿no? Dejando de pensar que es un tema de las mujeres, porque en realidad pues es un tema que nos afecta a todas las personas y pues nada, en el ejercicio de desaprender y reaprender todos los días. Sí, no, no, buenísimo. Oye, y solo una duda. Habla de que nos va a llevar de 100 a 300 años el regularizarlo en el mundo o en En el mundo, Latinoamérica. En el mundo. en O el sea, mundo. quiere decir que en Latinoamérica probablemente algunos años más. No, o sea, ¿No? esto a nivel global, Ok. hay, por supuesto, países que están más adelantados y otros como los latinoamericanos que vamos un poquito más atrás, pero realmente ningún país en el mundo ha logrado alcanzar la equidad de género todavía. O sea, todavía nos falta camino y como dices, hay chamba para rato en ese sentido, ¿no? Sí, qué mal, Eh, pero sí, 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 pues pasa, ¿no? Y ahí cierra Caro también diciendo cómo estamos educando desde casa. Ahí tenemos una gran responsabilidad. Y yo diría, Caro, pues cómo nos estamos educando nosotros también, nosotros mismos, porque si nosotros estamos educando así, quiere decir que nosotros tenemos un cierto pensamiento así, ¿no? Y el pensamiento de nuestros hijos, de nuestra pareja, de la gente con la que convivimos, nos lleva a eso, ¿verdad? A tener al final se vuelve un reflejo lo que nosotros generamos, ¿verdad? Es como un espejo, ¿no? así Oye, es. Corina, pues está, como dices, nos podemos pasar aquí otras 2, 3 horas platicando de este tema. Sin embargo, bueno, pues hemos llegado a el final de nuestro episodio. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Y antes de cerrar, Héctor, ¿qué sigue? Vamos con el resumen. Y bueno, amigos, en este episodio número 126, Equidad de Género en Espacios Laborales, que platicamos con Corina Costa, pues hablamos desde empezar qué es esto de equidad de género, y donde pues estábamos hablando de, pues esto de equidad de género es algo cada vez más amplio, ¿no? No es solo hombres y mujeres, sino pues ir generando las diferentes preferencias, espacios que cada quien tiene y cada quien va generando para tomar ventaja, apoyar y generar las mismas oportunidades con una correcta integración, ¿no? Es buscar esa equidad, no darle a todos lo mismo, sino darle a cada quien lo que necesita de acuerdo a su situación del momento. Y bueno, ¿por qué es importante esto de tener equidad de género? Si no lo hacemos, pues estamos desaprovechando nuestro talento, ¿no? No solo estamos discriminando a alguien, sino nosotros mismos como organizaciones estamos desaprovechando las oportunidades, los puntos de vista diferentes, pero no solo en cuanto a género, sino también en identidades, razas, personas con discapacidad, que nos pueden aportar y generar un valor a las organizaciones. Adicional, nos platicaba Corina, pues que hay algunas experiencias, ¿no? Y en esas experiencias muchas veces hay la intención, pero no hay la acción, ¿no? Y hay otras veces que hay la intención y hay la acción, pero no necesariamente es la adecuada. Lo que se vuelve importante es, pues, cómo comunicamos, cómo eso va alineado a la visión de la organización, cómo lo vamos robusteciendo con políticas, procesos, leyes, mismas posibilidades y ser realmente intencionales como organización, ¿no? Y como personas. El cambio, pues, como lo platicábamos, no se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? Tiene que tener etapas y tiene que tener una evolución, pero hay que empezarlo lo más pronto que podamos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a cambiar nuestra forma de pensar, agregar valor a la organización y valorar algunas situaciones como hoy está el tema de los cuidados y el descanso, que no necesariamente solo es para las mujeres, es para hombres, mujeres, para gente de cualquier otro género o preferencia, ¿no? Hemos vivido en un estereotipo, ¿no? De lo masculino y lo femenino y de que hay un rol para el masculino y hay un rol para el femenino, no solo como hombres o no solo como mujeres, sino en general como sociedad. Y pues hemos tenido ahí tenemos ahí varios paradigmas que van generando esto, ¿no? ¿Qué factores pues tenemos que pensar para tener equidad de género? Pues es pensar justo más allá del hombre y de la mujer, ¿no? Pensar en el desarrollo de la persona integral, poder generar eso para que la persona realmente pueda tener sus momentos, sus espacios, su propio desarrollo y también, ¿por qué no?, que tenga espacios para pedir ayuda.
para generar ¿qué? Oportunidades equitativas y condiciones equitativas para todos, sin considerar pues estos sesgos inconscientes que como sociedad hemos desarrollado, crecido y que a veces hemos pues literal llevado al límite, ¿no? Ahora, platicaba también pues Héctor, les decía, pues está en nuestras manos, tomemos nuestra responsabilidad y pues hay que seguir evolucionando con la sociedad. Las compañías, ¿qué están haciendo? Nos compartió Cori ahí algunos temas, es pues la realidad es que las compañías ¿qué están haciendo? Están haciendo varias cosas, pero sigue muy disparejo a nivel mundial. Están generando licencias de cuidados, ya sea para adopciones, para enfermedades, para mascotas o inclusive licencias en temas menstruales que justo pueden ayudar a que pues, se dé esta equidad, ¿no? También nos platicaba, pues, podemos empezar desde el reclutamiento, ¿no? El reclutamiento ya sea con currículums ciegos o con currículums que no generen, pues, de entrada, pues, un sesgo, que te vayas o por un hombre o por una mujer o por una universidad o por un estrato social, sino que te vayas con la persona que realmente tiene las competencias y las cualidades, quitando eso del currículum, ¿no? Algo que ayuda, pero ha sido muy cuestionado también, es las cuotas de género. Ha sido muy cuestionado porque pues luego los que pueden ser perjudicados, pues podemos levantar la mano y decir, pero pues ¿y yo dónde quedo? ¿No? Entonces creo que aquí lo importante es empezar con algo, buscarlo que la acción sea pues una acción positiva para empezarlo a trabajar. Seguimos con el tema todavía de brechas salariales y hay todo un tema que trabajar ahí, que seguir desarrollando, porque no solo es el tabulador, sino es pues dónde tienes a la persona dentro del tabulador salarial, ¿no? Muchas veces las mujeres en el mismo nivel o en el mismo rol están más abajo que los hombres, porque el tabulador te permite una cierta diferenciación, ¿no? Entonces eso ha generado eso. Y nos platicaba también, hay otras compañías como Nike, que en temas de ropa deportiva, pues le ha dado algunos ajustes y no necesariamente el decir esto es para solo este género o es para estas actividades, sino cómo realmente nos ayuda a que las personas cuando usen ese tipo de ropa deportiva lo hagan cómodas, lo hagan de acuerdo a sus necesidades del momento de vida, ya sea porque estén menstruando o porque tengan una diferente complexión, una diferente estatura, etcétera. ¿Qué cosas se ha encontrado, Cori? Nos decía básicamente como oportunidades o como unas desviaciones importantes, pues algunas prácticas, ¿no? Prácticas que hay compañías que todavía aplican la prueba del embarazo, aunque está por ley está prohibida, o hacen cierto tipo de pruebas que no deberían de estar haciendo, algunas preguntas que hacen en el proceso de entrevistas, si bien pueden preguntarte, oye, ya no te pregunto si estás embarazada, pero te pregunto si estás cerca de tener hijos o quién te cuida a tus hijos, que genera pues justo pues alguna desviación o un sesgo para que una persona pueda ocupar una posición, además de obviamente también prácticas de hostigamiento sexual que lamentablemente están en todos lados, ¿no? Y pues cómo generamos las compañías que hacemos esto, pues a través de comités de ética, de prácticas, de generar, pues ahora sí que ciertas reglamentaciones e investigaciones adecuadas, pues para encauzar bien todo este tipo de malas prácticas, ¿no? Lo más importante, no sea, Corina, es pues cuestionarnos cómo nos está afectando hoy. Empecemos por nosotros mismos, lo comentó Héctor, y cuestionarnos cómo nos está afectando hoy. Y esa afectación de hoy, hablábamos de que tenía que ver, pues no solo con quién descansa, quién no, perdón, si eres hombre, si eres mujeres, oye, ¿cuándo debo descansar? ¿Cuándo me puedo tomar vacaciones? ¿Cuándo puedo hacer o no hacer algo? Y eso se vuelve importante, ¿no? Y un punto también muy importante que comentó casi al cierre, Corina, es, pues trabajamos con adultos funcionales, tratémoslos como adultos y no como niños, ¿no? Y entonces hagamos que las prácticas, las buenas prácticas para generar esta equidad, no vayamos a pensar que pues toda la gente lo va a hacer como pues es el niño y al que tengo que castigar y al que tengo que estar vigilando para que lo esté haciendo o no lo esté haciendo, ¿no? Desde un tema de home office hasta un tema de otro tipo de permisos que se dan. Y empezar a trabajar más en gestión por el resultado. Finalmente, para un comentario que nos hacía ahí Carolina Paredes, que pues es un tema cultural, hay mucho por avanzar, sí, totalmente es un tema cultural, mucho por avanzar, y Corina nos compartía que la ONU habla de que todavía estamos muy lejos de poder regularizarlo a nivel mundial. Estamos entre 100 y 300 años de que esto quede regularizado,
y probablemente Latinoamérica esté más cerca de los 300 que de los 100. Hay otros países que probablemente están más cerca de llegar a los 100 a esos términos de equidad. Y cerraría yo con esta frase que me gustó mucho que dijo Corina, es el cuidado empieza con el autocuidado, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos cuidamos nosotros mismos? ¿Cómo nos ocupamos nosotros mismos para pues, seguir evolucionando y pues realmente tener una equidad en todo lo que hacemos? Y pues hasta aquí mi resumen. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Corina, por estar acá con nosotros. Esperemos les haya gustado este episodio, amigos. Recuerden darle like, seguirnos en redes sociales. Y bueno, Corina, pues, ¿algún mensaje de cierre? Nada, agradecerles mucho el espacio, la conversación. Creo que ha estado increíble. Creo que ha sido muy enriquecedor poder platicar con ustedes de estos temas. Y pues bueno, seguimos por allí en contacto y a la orden para lo que se ofrezca. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Que haya éxito, hasta pronto. Y bien, ¿qué vas a hacer por ti? Gracias por llegar hasta el final. Recuerda compartirlo, darle like y seguirnos en redes sociales como GrowTogetherMX y en Instagram como GrowTogetherMX1. Hasta la próxima.